I és moment ara d'entrar a la cuina. Avui preparam un dels peixos blancs més gustosos de la Mediterrània, el cap roig. Al restaurant Sant Maties Garden de Palma Nova, el xef cuinarà per nosaltres un cap roig amb patates confitades. Una recepta senzilla i gustosa amb un toc coent. Mireu bé. Bones, som en Pep, estem en el restaurant Sant Maties Garden de Palma Nova. La nostra especialitat és la carn a la brasa i el peix fresc. Avui vos prepararem un cap roig amb patata confitada en el forn. Ara anirem a la cuina i el nostre cuiner, en Tomàs, ens prepararà aquest plat. Cap roig amb patates confitades al forn. Ingredients: cap roig, patates, pebres verds, pebres vermells, tomàtiga, ceba, sal i oli d'oliva. Per a la salsa, l'espatlla, pebre de cirereta, alls, julivert, vinagre y oli de oliva. Hola, soy Tomás. Para elaborar el plato de hoy, que es patata a lo pobre, vamos a empezar pelando las patatas. Ahora procedemos a cortar la patata al estilo panadera. Hemos puesto aceite de oliva en la sartén y mientras cortamos el resto de ingredientes, encendemos el fuego para que se caliente el aceite. Cortamos el pimiento verde y el pimiento rojo. Vamos a cortar la cebolla. Como a todos nos pasa, no vamos a poner ahora a llorar. Nos ponemos un poquito sentimentales con la cebolla. Cortamos el tomate en rodajas. Vamos a cortar el pescado ahora. Antes de esto lo hemos limpiado y escamado. Pues el carroch es uno de los pescados más apreciados aquí en Mallorca. Aparte que tiene un color muy bonito. Este carroch es para doble ración, 1,2 kg, 1,3 kg. Y aquí lo tenemos listo ya para cocinar. Le hemos quitado la espina central para que sea más fácil de comer. Ahora que tenemos el carroch listo, vamos a echar las patatas con el aceite bien calentito. Le vamos a echar un poquito de sal y después de esto echamos el pimiento verde y el pimiento rojo. Vamos a echar la cebolla y el tomate también. Muy importante esparcir todo. Marcamos el carroch, 1 o 2 minutitos. Vamos a echar un poquito de sal gorda y un poquito de aceite. Le damos la vuelta. Vamos a poner el carroch en la paellera con la patata y con todos los ingredientes. Seguidamente vamos a poner todo en el horno. Y lo dejamos 10 minutitos a 220 grados. Vamos a preparar la salsa a la espalda. Para ello cortamos los ajos y el perejil para que una vez cuando esté hecho el carroch lo echemos por encima.
Vamos a poner los ajos, 4 guindillitas, y un poquito de perejil. Se está haciendo y cuando empiece a estar un poquito doradito, apagamos el fuego y echamos el vinagre. Un chorrito. Hemos sacado el carroch del horno, le hemos quitado un poquito de aceite y tenemos aquí la salsa a la espalda lista para emplatar. Bueno, això és el plat que haurem preparat aquí en el restaurant Sant Maties Garden de l'avenida Sant Maties de Palma Nova. Com veus, hem fet un pot de salsa a l'espalda per si la voleu posar per damunt. És un plat molt senzill de fer, ja ho heu vist, si vos animeu a fer-ho a casa vostra. I si voleu venir a menjar-lo aquí, doncs amb molt de gust el farem.